Hola amigos de YouTube, hoy mi nombre es Dani. Hoy vamos a ver de qué se trata un alternador, porque para poder reparar algo lo interesante también es saber qué función cumple, de qué se trata y cuáles son los componentes que tienen adentro para que podamos entender mejor, ¿no? Porque si no sería fácil, cambiamos las piezas y listo. Eh, Hoy yo quisiera a usted transmitirle humildemente mis conocimientos sobre la electricidad del automóvil. Bueno, nosotros en el auto tenemos una batería, ¿no es cierto? Una batería que, debido a que cuando el auto está en marcha, tiene consumo, el encendido, los levantavidrios, los giros, el stop, todo tiene consumo. Entonces, tenemos una batería que tiene un positivo y un negativo que necesitamos cargarla, ir cargándola. Antes había lo que se llamaba dínamo, y bueno, después empezó a usarse el alternador, que tiene otro régimen de carga, más rápido, más efectivo, menos desgaste. Bueno, en fin. Es medio contradictorio lo de alternador, porque en realidad nosotros para cargar una batería lo que necesitamos es corriente continua. Y como el nombre dice alternador, todos pensamos que es corriente alterna. Exactamente, lo que produce es corriente alterna, pero la rectifica. ¿Por qué? Esta es la representación de corriente continua. Es una corriente continua positiva y negativa, que tiene los dos polos claramente divididos. Acá no hay alternativa, este es positivo y este es negativo, no hay manera. En la corriente alterna, que es la que tenemos en nuestras casas, que es la que tenemos en la red, es como dice, alterna, se representa de esta manera, ¿no es cierto? Acá tenés en un momento un positivo y acá tenés en un momento un negativo. O sea, las sinusoides que van para arriba son las positivas y las que van para abajo son las negativas. En nuestro caso, en nuestra corriente, estas oscilaciones son de 60 ciclos por segundo. ¿Eh? O sea, si nosotros pudiéramos ver una lamparita en cámara lenta, vamos a ver que oscila, que tiene como una oscilación, y eso se debe precisamente al cambio de polaridad. Bueno, yo lo que necesito sacar de acá es el promedio de este positivo y el promedio de este negativo. Entonces ahí estaría rectificando la corriente y saldría un positivo puro y un negativo puro, ¿sí? El alternador en sí consta de un bobinado, que es este, o parecido a este, que tiene tres salidas. Se le llama trifásico porque tiene tres salidas, ¿no es cierto? Que convergen generalmente en un punto medio, que es este, que está acá, que están unidos todos los bobinados. Si yo lo tengo que representar esto en un papel, lo represento de esta manera. Un bobinado, punto medio, otro bobinado, punto medio, y sobre el punto medio otro bobinado. Entonces acá tendría un positivo y un negativo, oscilante, positivo y negativo, oscilante, y positivo y negativo, oscilante. O sea, sería una salida de alterna. ¿Cómo hago para conseguir continuar esta alterna? Muy sencillo. Hay unos instrumentitos que se llaman diodos, que son estos. ¿Ven? Así lo ven ahí, bien. A ver, sí, ahí se ve bien. Estos vienen positivo y negativo. En este caso este es negativo y este, que es chiquitito, es positivo. ¿Cuál es la función del diodo? Y le aclaro, van montados en plaquetas como estas que son disipadoras de calor, porque al rectificar se produce temperatura y entonces es una plaqueta de aluminio que son las que disipan el calor. El diodo es el mismo, o sea, si yo este diodo lo pongo al revés, me andaría igual. Lo que pasa es que son positivo y negativo por la sencilla razón de que la base encastra acá adentro. ¿Cuál es la función del diodo? Muy sencillo. Yo acá en la mesa de trabajo, acá abajo, acá tengo negativo. Entonces yo esta pinza
la conecto al positivo de la batería, tengo 12 volts, que sería este, voy a tener corriente. Ahí voy a tener corriente. Bueno, si yo quiero probar un diodo, ¿qué hago? Mando la base a negativo y toco esto y ahí no prende. ¿Por qué? Porque está al revés. Si yo invierto, pongo el pelo para abajo y la base para arriba, tengo corriente. Este diodo está bien. Dijimos que este así no pasaba. Este, que es positivo, pasa. Y al revés no tiene que pasar. Es la función del diodo. Dejar pasar la corriente, o sea, una corriente, un positivo o un negativo en un sentido. Entonces, ¿qué hago? De esa manera yo rectifico esto, y logro sacar un promedio acá de los positivos y negativos y otro promedio de este y otro promedio de este. Entonces acá, al poner una pareja de diodos, o sea, un diodo positivo y un diodo negativo, los diodos se representan así y así, se hace la circulación de corriente. Si pongo uno así y uno así, ¿no es cierto?, tomados de este mismo cable, voy a lograr de acá sacar un positivo puro y un negativo puro. Sumando los tres, aproximadamente genero 16 volts. Aproximadamente, no soy muy, no quiero ser muy justo ni más ni en menos, pero aproximadamente se genera 16 para después poder reducirlo con el regulador de voltaje, que en muchos casos es como este incorporado. Este por ejemplo es un Bosch incorporado, que lo baja al voltaje que necesita la batería, generalmente es 13,8, 14,2, en eso varía el voltaje, en 13,8 y más o menos 14,2, que es lo que me va a cargar la batería. Y aparte cumple la función de cortar cuando la batería cargó, que no necesita más, corta, entonces no me la llena, porque obviamente si yo hago un viaje largo y está continuamente 13,8, 13,8 o 14,2, 14,2, 14,2, es un momento que la satura la batería. Ese sería el principio del alternador y esta sería la rectificación. O sea, yo a la salida del alternador, a este cable que va acá al grueso, yo tengo salida de continua. De los diodos para adelante, o sea, de los diodos para acá, esto saldría alterna. Esto va conectado, cada uno un diodo, son dos diodos, ¿no? Este pareja con este, o con esto, con cualquiera, porque son igual. Tiene que ser uno en pareja con otro. Entonces saco lo que acá en el papelito me dice el promedio de los positivos que salen por cada una de las espiras y el promedio de los negativos. Ese sería el principio del alternador. Otra cosa que les quiero aclarar y que vi muchos videos en YouTube de cómo recuperar una batería. Lamentablemente no hay manera de recuperar una batería. ¿Por qué? Y explica, la batería adentro se compone, esta es la batería, vamos a poner, ¿no es cierto? Esta es la batería que tengo. Tiene un positivo y un negativo. Son los dos bornes que tengo en la batería, ¿no? Bueno, adentro tiene un vaso, 2, 3, 4, 5, 6, en realidad que sea de 12 volts, ¿no? Porque aproximadamente me está entregando 2 volts por vaso. 2 volts. Entonces, 2 por 6, 12 volts. Tendría 12 volts acá. ¿No es cierto? Bueno. Se compone de placas adentro. Placas que van. Una placa positiva, un separador, otra placa negativa, otro separador y así sucesivamente. De acuerdo a la cantidad de placa que tengo por vaso es el amperaje. ¿Estamos? O sea, si yo tengo 75 amperios es porque tengo 75 placas adentro. Si tengo 55, 55 y así sucesivamente. En el total de la batería, no se aclara. ¿Qué pasa? Las placas positivas, las negativas, perdón, son unas placas de plomo. Simplemente es una placa de plomo. Es una placa que, vista de costado, es así. Es una placa así, de plomo. Una lámina de plomo que tiene acá el contacto para soldar a la otra. Esta es la positiva, la negativa. La negativa no se gasta nunca porque el plomo, el sulfúrico no ataca al plomo. Así que no hay problema. Pueden durar toda la vida. Pero las positivas llevan otros componentes. Miño, amianto, un montón de componentes que hacen que el efecto en contacto con el sulfúrico me genere
la corriente, ¿no es cierto? Se genera químicamente la corriente dentro de una batería. Bueno, ¿qué pasa? La positiva, cuando toca el ácido, se convierte como en una plastilina y cuando pasa el tiempo se convierte como en un barro. Por eso que las baterías siempre hay que tenerlas bien firmes en el auto, bien firmes, nunca sueltas, porque si no, cuando las sacude, cuando uno sacude o se mueve o vibra, ese barro va al fondo. Cuando llega al fondo acá, el barro, y llega un momento que toca las placas, la parte de abajo de las placas toca, porque las placas van así, ¿no? Van así. Cuando toca abajo, hace de cuenta que tenés una luz prendida en tu coche, permanentemente. Entonces el clásico, pucha, de día me arranca todo el día y de noche lo dejo un día para otro día no me arranca más. Y no te arranca más por esto, porque es como si vos dejaras una lamparita prendida. ¿Entendés? Entonces es mentira, inclusive lo del bicarbonato de sodio, porque el bicarbonato de sodio es el único elemento químico que anula al ácido sulfúrico. O sea, si nosotros se nos cae en la ropa, en una mano o en arriba de un banco de trabajo ácido sulfúrico, la única manera que tenemos de neutralizarlo es tirándole bicarbonato de sodio. Así que eh, les aclaro que no hay manera de poder recuperar una batería. Porque es como que ese barro, esa arcilla que se convierte, se cae y se quedó sin placa. Listo, si no hay placa, no hay placa. No hay manera de recuperarla. Salvo que, bueno, puede ser un caso de que haya mucha acumulación de residuos, cosa que ya estoy sin placa, y que la lave por dentro, vacíe el ácido, la lave y la haga tirar, no sé, qué sé yo, puede ser 15 días más, un mes más, nada más. Pero no hay manera de recuperar una batería. ¿Estamos? El ácido sulfúrico lo que hace es eso, va quemando la placa, va desgastando la placa positiva, entonces obviamente cuando se desgastó, se desgastó. Por más que le pongamos lo que le pongamos, no hay magia. Eso sí, como dijo la jefa, no fue magia, no hay magia. Se gastó o se manda a reparar, que ya no existen reparadores porque en la Argentina se quedó sin fabricantes de separadores sobre todo. Entonces se cambian todos los separadores, se ponen nuevas las placas positivas o se tira y se compra una batería nueva. No hay otra manera. Eso lo quiero aclarar porque vi muchos videos y no es cuestión de engañar a la gente. La batería no sirve, no sirve más. Bueno, este es el principio, seguimos con el alternador. Este sería el principio del alternador. Va a haber plaquetas como esta que podamos reemplazar los diodos, porque si yo rompo este diodo, o sea, los saco, los traigo de acá atrás, yo le pongo un diodo nuevo y listo. Hay plaquetas, como este tipo de plaquetas, que no tienen reparación. ¿Por qué? Porque los diodos vienen sellados en la misma plaqueta, entonces no tienen reparación, salvo que yo haga un agujero, ¿no? Y bueno, me tome el trabajo de reparar una plaqueta. En la práctica no conviene, salvo que sea un alternador tipo de los Hitachis viejos que ya no se consigue más repuesto, entonces bueno, vamos a tratar de buscar la manera de repararla. Otra cosa, cuando yo pruebo los diodos vienen agarrados al bobinado y puenteados. Este, por ejemplo, va acá, ¿no es cierto? Iría ahí. Y de este viene un puente a este. Y este viene acá, y de este viene un puente a este, o a este, donde quede más cómodo. Es lo mismo, es lo mismo. Siempre tiene que ser uno y uno, acuérdense. Un positivo y un negativo. De cada uno de estos tiene que salir un positivo y un negativo. Eh, Les decía, este, bueno, este sí, en este caso se puede cambiar. En este sí yo puedo cambiar los diodos. Pero cuando yo tengo que probar los diodos, tengo que desoldarlos. Nunca soldados ni entre sí. ¿Por qué? Porque si vamos a poner que este diodo está anulado. Anulado es cuando el diodo no pasa ni de un lado para el otro, no pasa corriente. Ese está anulado, es como un filamento de una lámpara cortado. En corto es cuando pasa para los dos lados. Pero yo tengo este, por ejemplo, este diodo, está soldado a este, ¿no es cierto? Y a la vez este está puesto al bobinado. El bobinado por dentro, como tiene un punto medio, a la larga me va a hacer continuidad. Así que si yo pruebo este con este continuidad, me la va a marcar la continuidad, ¿no es cierto? Pero en realidad la está haciendo este la continuidad, porque este está cortado. Entonces tengo que de levantar todos los diodos y empezar a probar. Otra vez lo mismo, el banco es el negativo. Esta parte mía es positivo, que es la que uso para probar los arranques, alternador, ¿ven? Yo hago así y tiene chispa. Pruebo si hay continuidad ahí. Y entonces empiezo a probar. Pongo la plaqueta masa. Ahí. Toco este. Bueno.
Vamos a tener un poco de buena voluntad para arreglar esto. Se saltó. Bueno, no tengo ningún alicate. Vamos a poner este pelito que quedó. Vamos a poner acá. Bueno, ahí está. Ahí está. Entonces empiezo a probar. Ojo que si el diodo se mueve cuando probamos, ¿ven? ¿Ven? ¿Ven que no hace contacto? ¿Ven? Se mueve, hay que cambiarlo. Y al revés, no tiene que pasar. Este diodo, vamos a fijarnos bien. Este diodo está anulado. O sea, este diodo está en corto. Mejor dicho, no es que está anulado. O sea, deja pasar corriente para un lado y para el otro. Bueno, eso sería como probar los diodos. La otra manera de probar es continuidad. Entonces pruebo primero que no esté a masa. ¿Qué hago? Trabajo otra vez con el positivo, con cuidado, ¿sí? Y veo de que esto está a masa, ¿no es cierto? Pongo esto a masa y que esto no esté a masa. Ahí está. Y que tienen continuidad entre ellos. ¿Cómo pruebo la continuidad? Vamos a poner la pinza a masa, voy a poner acá la morsa, y pruebo, tiene que tener continuidad entre todos. Todos entre todos. Eso sería, lo que estoy probando es esto. Lo que yo estoy probando acá es esto, ¿ven? La continuidad entre este y este y este. ¿Por qué? Porque están unidos a un punto medio. Más adelante yo les voy a explicar para qué sirve ese punto medio, porque en los alternadores antiguos se usaba el punto medio mucho para los reguladores de voltaje. En los nuevos no. En los nuevos los rectificadores, o sea, los rectificadores van conectados, el regulador de voltaje, que son estos, este es uno, ¿no? Hay un montón de clases de regulador de voltaje que van a los carbones. Entonces, de acuerdo a la corriente, porque acá le entra corriente de excitación, o sea, cuando pongo en contacto de una manera o a través de una lámpara, le llega corriente al carbón positivo y de acuerdo a la corriente que éste le entrega al negativo, es la corriente que voy a tener en la salida. O sea, acá, en la salida del alternador que me carga la batería. Entonces vamos a suponer que le entrega todo el voltaje, porque la batería está descargada, le entrega, vamos a poner 12 volt, me va a salir 14,2 o 13,8. A medida que va cargando la batería, le va entregando menos voltaje, entonces empieza a cargar menos. Empieza a cargar 13, 12,8, 12. Llega un momento que nada más recupera lo poquitito que se gasta con lo que está gastando. Prendo las luces altas, obviamente, necesito recuperar, automáticamente esto le va a dar más corriente, ¿no es cierto? Les voy a mostrar. Este sería el rotor. Este sería el rotor. La prueba del rotor se las dejo acá, después se las pongo de vuelta, pero es lo mismo. Esto es un bobinado que tiene un electroimán, ¿cierto? Hace un electroimán cuando le mando corriente. Esta es la prueba que tiene que tener, que tiene que haber. ¿Ven que tiene consumo? Si yo acá le mandaría un negativo, vamos a mandárselo con esto. Si yo le mando un negativo, vamos a ponerle que, a ver, porque vamos a poner algo de fierro cerquita. Vamos a poner ahí algo de fierro. Si yo le mando un negativo, ahí tiene que atraerlo. A ver si, vamos a mandárselo más cerquita. A ver si lo atrae.